Muy buenos días desde el foco oscuro. Estamos a 14 de febrero del año 2023 y comenzamos las efemérides de hoy con un fallecimiento que no puede ser otro que el de Valentín de Roma, San Valentín. El asunto, quién era este San Valentín? El asunto es que no está muy claro por qué hay varios candidatos, pero bueno, casi el principal puede ser un médico romano que se hizo sacerdote y que casaba a los soldados, que estaba por el rito cristiano y estaba prohibido eso por el emperador. Y bueno, pues le mandaron decapitar. También hay un obispo de Terni, de lo que es Terni en Italia, que podía ser, y luego hay otro tercero también de la zona del Tirol, que podía ser también. El asunto es que esto de San Valentín podía haber también se establecido un poco para contrarrestar un poco la celebración de las Lupercales, que eran unas fiestas que había en Roma y que estaban un poco también basadas en la fecundidad, que iban en torno a la fecundidad, y podía un poco con eso que ser un poco, pues compensar un poco la otra fiesta. Es una fiesta que estuvo en el Concilio Vaticano II, se suspendió un poco su celebración, aunque no se quitó del martirologio, se podía seguir celebrando. Y bueno, parece que el Papa Francisco en 2014 la ha vuelto a un poco a celebrar. Bueno, pues seguimos un poco con otro fallecimiento, que es el de Vicente Guerrero, que este fue uno que fue presidente de México, que fue fusilado. Fue presidente de México del 1 del 4 de 1829 al 17 del 12. Y luego parece ser que quedó en segundo lugar en las elecciones, pero el Congreso, como el otro presidente no estaba muy por la labor de echar a los españoles, pues le nombró a este presidente. Y luego, por un decreto del 16 de noviembre de 1833, fue declarado benemérito de la patria, y en 1849 se creó el Estado de Guerrero en su nombre, que es un estado bastante grande de México. Bueno, seguimos con fallecimiento. En 1996 es asesinado Francisco Tomás y Valiente en la Universidad Autónoma de Madrid, muy cerca de donde yo estudiaba, las cosas como son. Pues estaba en el despacho y le asesinaron allí en el despacho suyo. Luego parece ser que en el 19 de febrero se celebró una manifestación pues para condenar, y fue importante porque fue una condena unánime, ya era 1996, ya llevaba mucho tiempo esto. Bueno, en 2003 fallece no es una persona, es un animal, el Dolly, que fue la primera oveja, el primer animal que fue clonado, fruto de un laboratorio. Parece ser que fue sacrificada porque tenía una enfermedad progresiva pulmonar. Murió bastante antes de lo que le tocaría a una oveja, parece ser, pero bueno. Había nacido en 1996. Bueno, pues en 2004 fallece también otro fallecimiento un poco problemático. Fallece Marco Pantani. Fue encontrado muerto en la habitación de un hotel en Rimini. Y había llegado unos días antes y bueno, parece ser que se encontraron drogas en su cuerpo, cocaína sobre todo. Luego dice a la familia que se la habían obligado a tomar las drogas, que se estaba la mafia detrás, todo un culebrón de mucho cuidado, las cosas como son. Él fue desposeído de eso por asuntos de doping, bueno, pues una cosa muy complicada. En 2005 fallece Rafi Hariri, que era un primer ministro del Líbano, en ese momento ya no lo era, pero lo acababa de ser hace poco, y fue asesinado el 14 de febrero de 2005 en Beirut por la explosión de un coche bomba. Pues se hablaba que podía estar Siria, se condenó a gente de Hezbollah. Bueno, vamos con acontecimiento porque en 1842 se producen los juramentos de Estrasburgo, es unos juramentos de mutua ayuda entre Carlos el Calvo y el Germánico. Estos eran nietos de Carlomagno. Y parece ser que Luis el Germánico jura Carlos el Calvo jura en una especie de alemán, teudisca lengua germánica, y Luis el Germánico jura en una especie de protofrancés, se considera un poco como el nacimiento de la lengua francesa romance. Bueno, en 1502 se produce una pragmática conversión forzosa en el Reino de Castilla, que se obliga a elegir a los musulmanes entre la conversión o el exilio. Pero bueno, 3 días después se prohíbe que salieran del reino, con lo que prácticamente es conversión o conversión. Bueno, pues seguimos con la Casa de Contratación de las Indias, porque en 1503 se crea la Casa de Contratación de las Indias por 2 decretos, uno de enero y otro del 14 de febrero. En 1895 se produce la elección de una obra de teatro, La importancia de llamarse Ernesto, o The Importance of Being Ernest, de Oscar Wilde. Pues me acuerdo un poco de ella, lo que me acuerdo es que era muy divertida, las cosas como son, tenía un gran sentido del humor Oscar Wilde, luego acabó como acabó el hombre, un gran genio de la literatura. Luego en 1901 se produce la boda de Mercedes, de doña Mercedes,
la infanta doña Mercedes es una boda problemática, porque hay que recordar que esta doña Mercedes era princesa de Asturias cuando se murió Alfonso XII, lo que pasa es que la mujer, creo que era María Cristina, estaba embarazada, y si hubiera sido mujer, ella hubiera sido la reina de España, pero como salió que era Alfonso XIII, era la reina de España. Y de hecho, cuando se casó Alfonso XIII todavía no tenía hijos, con lo que, porque nació en 1886, si no me equivoco, sí, y cuando ella se casó, él no tenía hijos, con lo que ella era princesa de Asturias, era heredera del reino. Y es que este Carlos de Borbón había luchado con los carlistas en la anterior guerra carlista, entonces era una figura un poco problemática, una boda problemática. Bueno, en 1912 se produce la admisión de Arizona en Estados Unidos, es el antepenúltimo estado que se adjunta, luego vendrían Alaska y Hawái. En 1918 hay cambio de calendario en Rusia, que tenían el calendario juliano, y entonces el 31 de enero de 1918 pasaron al 14 de febrero de 1918, o sea que en esos días de enero no pasó nada en Rusia, no nació nadie ni murió nadie, esos días de febrero, del 1 al 13. No existieron como tal. Luego en 1919 comienza la guerra polaco-soviética. Bueno, ponemos una fecha por ponerla, porque claro, es muy complicado por una fecha, porque hay que recordar que Alemania venció la Primera Guerra Mundial, Alemania y Austria-Hungría, y en el frente del este, luego tenían derechos sobre esos territorios, pero claro, ellos luego perdieron, estaba la Revolución Rusa, y hay un jaleo de mucho cuidado, y bueno, se pone esta fecha por poner alguna. En 1929 se produce la matanza del día San Valentín en Chicago, en donde Al Capone manda a unos cuantos miembros de la banda rival, como a 5, y en teoría se supone que la ordenó Al Capone, de la banda Northside Gun, y parece ser que el jefe se escapó porque se quedó tomando café. Pues parece ser que les cogieron a estos mafiosos y les cogieron unas personas vestidas de policías que en realidad eran mafiosos y les mataron. Pues bueno, aquí tienen la foto, una foto muy, muy icónica, donde salen aquí los muertos. Y bueno, y seguimos con los acontecimientos, seguimos con la botadura del Bismarck, que fue un acorazado que en un enfrentamiento hundió a un barco inglés y a otro dejó gravemente dañado, y al final pues le anduvieron persiguiendo y lo acabaron hundiendo la propia tripulación porque el barco estaba muy deteriorado. Bueno, en 1956 tiene lugar el comienzo del 20º Congreso del Partido Comunista Ruso, de PQS, en el que el último día, el día 25, Khrushchev hace el famoso discurso secreto en que denuncia un poco el régimen de Stalin, el personalismo y ciertos vicios del régimen de Stalin. Es muy importante en la historia de la Unión Soviética. En 1958 se produce la Federación Árabe de Irak y Jordania, pero bueno, fue una especie de federación, confederación, llámalo como quiera, pero bueno, duró poco porque el 2 de agosto ya se disolvió. En 1963 vuelve el antiperonismo en Argentina, porque se da un decreto que establece otro decreto en el que se quedaba prohibido pronunciar el nombre del tirano prófugo, de Juan Domingo Perón. No se podía hablar de Perón, se diría el prófugo, el prófugo. Muy curioso, que estaba en España todo esto. En 1989 se produce el afecto a Rushdie. Khomeini pronuncia un afecto contra él, dando a entender que su obra ofende al islamismo. Entonces, pues el 26 de septiembre de 1988 se había publicado el libro, ya comienzan los problemas. El 5 de octubre de ese mismo año se prohibió en la India, y luego finalmente el 12 de agosto de 2022 Randy fue apuñalado por un agresor que estuvo ahí herido. En 2005 pues estamos aquí por eso, porque se produce la fundación de YouTube, sí. Fue activado el 14 de febrero de 2005 y el 23 de abril fue cargado el primer vídeo, Mías de Zoo, yo en el Zoo, y luego en primavera entró en línea, y bueno, en octubre de 2006 fue adquirido por Google, ya pues con muchísimos millones de visualizaciones, la mayoría mías. Bueno, en 1948 empezamos con nacimientos de gente muy importante, que no nace gente muy importante. Bueno, ponemos a María Gómez Ken, que es una que nace en La Habana, que salía en el 1, 2, 3 de vez en cuando como una actriz en 1966, y formó con unas azafatas del programa del grupo Acuario, y luego presentó el programa 625 líneas, y luego de 1982 a 1988 presentó el 1, 2, 3. En 1955 nace Guillermo Francella, que es un actor. Corazón de León, El robo del siglo, El Clan, actúa, y luego sobre todo es el ayudante de la agente judicial que hace Ricardo Darín. Él hace de ayudante de esa gente, que en la película El secreto de sus ojos, ganadora del premio Oscar a la mejor película, y está graciosísimo, las cosas como son. En 1483 ya vamos con nacimientos de gente menos conocida. Nace el emperador de Mongolia, Babur.
En 1602 nace Francesco Cavalli, que es un compositor de ópera, compone La noche de Teti y Peleo, Hipermestra. Enrique Flórez es un historiador que nace en 1701. Él llega a hacer la monumental España Sagrada, que es una serie de composiciones muy importante, con muchísimos datos, en 56 volúmenes, de los cuales el padre Flórez, que era cura, compuso 29 de los primeros, los 29 primeros. Luego en 1741 nace Valentín de Foronda, que es un economista español, ilustrado. Bueno, escribe memorias leídas en la Real Academia de París, cartas sobre la policía y bueno, la Constitución y ligeras observaciones sobre el proyecto de la nueva Constitución, en 1811. En 1813 nace Alexander Dargominsky, que es un compositor ruso, escribe una Rusalka, El convidado de piedra, que está basado en Don Juan, es una ópera. En 1819 nace Christoph Sorge, que es uno de los inventores de la máquina de escribir, que lo que más importante que hace es ustedes cogen el teclado, pone que VERTI, pues ese teclado lo inventó él. Parece ser que era según se utilizaba la máquina, pues para que unos pesos no se juntaran con otros a la hora de escribir. Eso ya el de ahora ya no existe. En 1869 nace Charles Wilson, que fue un físico, que fue Nobel en 1917 por la invención de la cámara de niebla. Esto ayudó mucho en el estudio de partículas subatómicas. Thelma Ritter nace en 1905, es una actriz que consiguió muchos Oscar a actriz secundaria, muchas nominaciones, pero Oscar ninguno. La ventana indiscreta no fue nominada, pero es una de las películas más famosas, y luego hace más, está en Eva el desnudo, El hombre de Alcatraz. En 1913 ya nace Jimmy Hoffa, que fue un sindicalista, más bien mafioso, que de hecho declaró legalmente el muerto del 30 de julio de 1982, porque había desaparecido y no sabía dónde estaba. Pues sale en varias películas, el irlandés que sale Al Pacino, pues lo personifica Al Pacino, de un irlandés de Scorsese sale. Bueno, y en más películas salen, y hay muchas referencias a él en el lenguaje, muchas cosas. En 1916 nace Marucci Fresno, una actriz española que sale en Brigada Criminal, va a la raza, Catalina de Inglaterra, también salió en Estudio 1, en Don Juan Tenorio y más cosas. Masaki Kobayashi es un cineasta japonés que nace en 1916, hace Harakiri y luego La condición humana, que es un trilogio de películas. Y bueno, porque ayudaba, fue nominada al Oscar a la mejor película extranjera. Herbert Hauptmann, un matemático que obtiene el Nobel de Química de 1965 por su desarrollo de métodos directos para determinar estructuras cristalinas. Lord Malwell es una actriz que aparece sobre todo en James Bond, que es Miss Penny, que es la secretaria de M, que es el jefe de James Bond en muchas películas. Roberto Seguro es un historietista español que hacía Pepe Barrena, y en Pulgarcitos había su famoso Rigoberto Picaporte, solterón de mucho porte, pues hacía su gracia, un solterón empedernido. En 1928 nace Juan García Hortelano, este es un escritor, consiguió el primer premio Fomentor con Tormenta de verano, de 1961, que se tradujo a 12 lenguas, este era un premio muy interesante, y luego antes con Nuevas Amistades había conseguido el premio Biblioteca Breve de Silvarral. Bueno, en 1931 nace Margarita Lozano, que era actriz de teatro, también hizo películas. En Viridiana es la criada que acaba jugando a las cartas con sus amos. Y luego, una época se retira del cine y en 1980 regresa y hace algunas películas curiosas, como con los hermanos Fabiani, La noche de San Lorenzo, una película sobre unos partisanos, sobre unos campesinos que nacen huyendo de los fascistas, Cae, Good Morning Babilonia. Y luego Lorca, Muerte de un poeta, también hace. Alan Parker nace en 1944, un cineasta que tiene trabajos muy conocidos, sobre todo El expreso de medianoche, que estuvo allí en el Cine Callao, me acuerdo que estuvo como 2 años, estuvo muchísimo tiempo en cartel. Fama, que luego se hizo la serie, Pink Floyd, The Wall, Verde, Las cenizas de Ángela. En 1948 nace María Salernos, otra actriz de León, leonesa. Pues participaba en Spaghetti Western, la muerte de Busca un hombre, Reverendo Cole, y luego salió un programa radiofónico que se llamaba Simplemente María, que era un serial que duró 3 años y que llegó a alcanzar muchos episodios, 500 episodios. Se hizo telenovela, incluso película. Luego salió una época en 1, 2, 3 de azafata, y en películas un poco así más informales, como le llamaban JR. En 1969 nace el escritor Javier Menéndez Flores, que escribe novelas, Los desolados, y luego escribe varias cosas sobre Sabina. Joaquín Sabina, Perdona la tristeza, Sabina en carne viva, Sabina no amanece jamás, y luego un libro sobre Extremoduro, de Profundi, la historia autorizada.
Rod Thomas nace en 1972 y bueno, si le pueden escuchar aquí, ustedes, aquí. Sí. Sí, canta la canción, Smooth, de Supernatural, de Santana, un gran disco. Cuando parece que ya llevaba mucho retirado, Santana nos sorprende con este discazo, que sale El Corazón Espinazo y sale esa canción, pues que canta Rod Thomas. También canta con otro grupo que es... bueno, se canta con otro grupo que no sé qué ahora mismo cuál es, pero canta con otro grupo. Está bien, está interesante. Bueno, vamos acabando pues con Nayan Ninri, que es una actriz y cantante española. Salía en Lucía Sexo, estaba nominada al Goya, al reparto. También La Lluvia de Iciar Boyaín sale. Vamos acabando con Iciar Castro, que es una actriz así conocida por su papel de Goya Fernández en una serie Vis a Vis y luego por películas como Campeones y Pieles, donde fue nominada al Goya de reparto. En 1932 nace Isabel Jiménez, es una periodista que bueno, presenta las noticias de Antena 3, presentaba, y ahora luego se fue en Informativos TV5 y acabó con Freddie Highmore, que es un actor que bueno, se han visto Charlie la fábrica de chocolates desde niño, y también si ven el Good Doctor, pues es el Good Doctor con esa carita de bueno que tiene. Y bueno, y nos vamos despidiendo hasta mañana, que les contaremos lo que pasa al 15, pues ya les hablaremos. Hasta mañana y muy buenos días. Muy buen día, 14 de febrero, San Valentín, que se celebra mucho en Estados Unidos, pues de eso.